de que haya tenido 4 detenciones, este joven de 15 años, y bueno, en el quinto episodio termina quitando la vida a un hombre. La verdad que es tristísimo, es muy doloroso. Eh, digamos, hay una familia destruida, hay un hijo que no va a ver a su padre, situaciones que se pudieron haber remediado. Como bien dijimos antes, un régimen que viene desde la época de la dictadura, anterior a la Convención de los Derechos de los Niños, que es en 1989, es decir, es una ley que viene de 1980, y está claro que el actual régimen es un sistema obsoleto, ineficaz, para mí fruto de un decreto de la dictadura, que no da respuesta ni a los chicos ni proporciona justicia a las víctimas. Entonces, definitivamente es algo que hay que tratarlo, que hay que tratar de resolverlo. Esto no significa que tenga que tener el mismo tratamiento que un mayor, pero significa que una persona que robe a mano armada, que comete delitos, que reitera en sus delitos, es una situación de una familia que podríamos haber salvado si tenemos otro tipo de ¿No régimen. Y me parece funcionan, que no funcionan los institutos de rehabilitación de menores en la Argentina o en Buenos Aires puntualmente, que es lo que debió haber ocurrido con este chico en el primer delito, ¿no? Haber actuado y llevarlo a un lugar donde se lo pueda atender, recuperar, ¿no? De esto, porque es un chico muy Pero joven. el problema que uno tiene acá con la legislación actual es que cuando se le presenta una tutela, ese chico queda a cargo del tutelado. Entonces, esto es lo que pasa ahora. Que me parece que hay que tener una ley, no me parece, no, estoy convencido de que tenemos que debatir una ley, como también tenemos que tener un nuevo Código Procesal Penal en materia de un montón de otros temas de delitos que se trabajó durante muchos años y que el Congreso todavía no lo trató. Lo tiene ahí Pero para tratar, Santilli, que lo lideró el doctor Borinsky. Sí. Santilli, me Y que pregunto en este eh. contexto en el que usted llama a dar un debate, a actualizar la ley justamente frente a este tipo de casos, me pregunto si hay voluntad política por parte del gobierno nacional, porque arrancamos este año y en medio de la pandemia con una liberación de presos que fue el primer detonante de reclamos masivos, de protestas bastante masivas, ¿no? Incluso en el contexto de la pandemia. ¿Cree usted que hay voluntad por parte del gobierno nacional o que en este sentido están en las antípodas de cómo, por ejemplo, usted concibe la seguridad? Mire, yo lo que le quiero decir es que estos son de los temas importantes de la sociedad. La vida de un ser humano es Claro. de los temas más trascendentes que hay, como la de la educación de un ser humano, de un chico, como el acceso a la salud, como el de la seguridad. La seguridad es un factor absolutamente importante para la vida de cada uno de los ciudadanos del mundo. Significa poder salir de tu casa, andar en bicicleta o ir de casa al trabajo y de trabajo a casa en paz, sin tener miedo a que le pase algo. Y que aquel que comete un delito tenga consecuencias. Y acá yo no estoy diciendo que se trate de la misma manera un mayor que un menor, pero lo que no puede ser es que no pase nada, que no tenga consecuencias. La situación que vivimos hoy. Hay una familia destrozada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir debatiendo lo injustificable? Cuando uno mira los países del mundo, todos los países del mundo han tenido regímenes penales juveniles, países progresistas, países europeos progresistas, países sudamericanos progresistas. Entonces, tiene que ver con adaptar las normas y las leyes a las circunstancias que vive el mundo. Hace 40 años tiene ese código, esa ley. Tiene Santilli, 40 años. sí. ¿Cómo le va? Gracias por la nota. Digo, este caso obviamente es extremo y de vuelta reabre el debate porque hay una muerte, pero según sus estadísticas o su experiencia a cargo de la seguridad en Buenos Aires, ¿cuántos menores como este chico están robando, no sé si con arma o no, o en robos violentos y terminan sucediendo estas cosas de que vuelven a salir? Mire, no lo podemos registrar porque la ley nos lo impide. Entonces no podemos registrar las situaciones ni las personas. Entonces, yo acá quiero ser claro. A mí me parece que hay muchos casos de mayores que usan a menores para cometer delitos. Mayores que roban bicicletas o que usan a menores para robar bicicletas, no es el caso de mano armada. Total, después hemos visto casos de chicos que se colgaban en los balcones del primer piso de algunas casas, donde habían bicicletas y todo ese tipo de actitudes las hemos trabajado y las hemos llevado adelante ahora. Si nosotros no tomamos el toro por las astas, empieza a suceder este tipo de situaciones. En una ciudad que cambiaron todos sus delitos, porque uno tiene que trabajar todos los segmentos. Es primero trabajar un sistema de seguridad para aquella persona que comete un delito, ponerla a disposición de la justicia o para prevenir. Eso es lo que tiene que hacer la justicia, la seguridad. En este caso lo hizo. Estaba a 100 metros en policía,
cometió un homicidio una persona, inmediatamente se dieron las alertas y fue detenido este joven delincuente. En el segundo tema es tener una ley que responda a las necesidades actuales de justicia y de celeridad. Entonces, este tipo que es lo que tenemos que combinar. Y esto no es un debate de izquierda o de derecha, esto es un debate de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Claro, De pero los hermanos, el que más sufre es el que menos tiene. en un contexto, Santilli, vuelvo a hacer la misma pregunta, porque en un contexto en el que se produjo la liberación de presos, se discutió la utilización de las pistolas Taser, ¿le parece que está dado el marco y le parece que hay voluntad política por parte del Gobierno Nacional y por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, para dar este tipo de debates? Porque parece estar bastante ideologizada la discusión sobre la seguridad en la Argentina. Nosotros estamos dispuestos. Nuestro bloque, Juntos por el Cambio, en el Parlamento está dispuesto a dar este debate. Y un debate racional. Esto no es ideológico. El que más sufre es el que menos tiene, el que se tiene que ir a tomar el colectivo a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, a merced del motochorro que viene arriba de una moto arrastrando a una persona o lastimando a un ser humano. Digo, hay un montón de situaciones. Hay también, porque hay dos aristas. Una es una ley de régimen penal juvenil y otra cosa es el Código Procesal Penal, que también está trabajado y se trabajó ahí casi un 90% de consenso. ¿Por qué no se pone a discutir? Claro. ¿Cuál es la ideología de no discutir ese tema? Porque le voy a dar un ejemplo. La semana pasada allanamos un comercio con 1.800 celulares con pedido de secuestro, o sea, robados. Las 3 personas soltura del lugar. Continúa la causa, mientras tanto, 1.800 celulares. Había celulares de Perú que tenían pedido de secuestro. Entonces digo, dados de alta en la Argentina. Entonces digo, este tipo de cosas requiere de dos situaciones. Código Procesal Penal, que se trabajó durante 3 años, que lo presentó el doctor Boriski. Ese es un segmento. Y el otro segmento, un régimen penal juvenil. Ahora, Santilli... Que no se trate al joven de la misma manera que al mayor. Claro. O sea, Santilli, se intentó dar este debate. Me acuerdo cuando Patricia Bullrich inicia esta mesa para reformar la ley penal juvenil en 2017. El proyecto llegó en 2019 al Congreso. ¿Cuál es el obstáculo en el Congreso para que no pasen estos debates? Porque ni siquiera se llega a debatir ampliamente. En el lleno de los diputados, los senadores nunca lo discuten. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que frena esto? Para mí es una mala visión de lo que significa la seguridad. Libertad, seguridad significa eso, significa tranquilidad, significa paz, significa libertad, significa poder ir de casa al trabajo y de trabajo a casa sin tener miedo a que nos pase algo. Entonces, no es ideológico. Es cómo abordamos nosotros nuestra vida cotidiana, es como la educación. Hoy estamos llevando adelante un debate de si abren las escuelas o no se abren las escuelas. Único mecanismo igualador de una sociedad, la educación. El acceso a la salud, otro de los mecanismos centrales para el desarrollo del ser humano. Y la seguridad. Entonces son los 3 temas que hay que poner arriba de la mesa como una agenda y debatirlo. Y resolverlo. Si no, esto va a seguir sucediendo. Le hago la última, Santilli. Más allá de este caso en particular y del debate, ¿por qué cree usted que un chico de 15 años sale a robar con arma una bicicleta y mata, después de haber estado 4 veces detenido? ¿Qué está pasando? Bueno, claramente tenemos un problema en la sociedad, ¿no? Tenemos un problema en la sociedad que tenemos que abordar, cuando se discute la apertura o no de las escuelas. Las escuelas tenemos que abrirlas. Tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, las burbujas, cuidados, los mayores cuidados. Recién veía la nota que ustedes hacían sobre los turistas. Lo que nosotros estamos haciendo con aquel que se fue el fin de semana a la costa o a otro lugar del país es cuidar y tener mucho cuidado y proteger ante un segundo rebrote, que le está pasando a todo el mundo. No es que le está pasando a la ciudad de Buenos Aires, le está pasando a todo el mundo. Entonces tenemos que cuidar, proteger ese tipo de situaciones. Bueno, la educación es un pilar central de la sociedad.